La construcción del adicto y el fracaso de los tratamientos tradicionales. Laura Herzberg. La construcción del adicto. Consideramos que cada adicción es un punto de llegada, el fin de un largo complejo proceso extendido en el tiempo. El inicio de este exitoso recorrido se ubica en el logro de la falla en la construcción de la identidad del sujeto. A esta condición fundamental a la que nos referiremos oportunamente, se le suman otras no menos determinantes: la posición del sujeto, posible y eventual futuro toxicómano, en cuanto al desafío a la ley, las vicisitudes de la interna familiar y el medio adictivo social. Desde el punto de vista del desafío a la ley, lo que se juega en una primera aproximación al tema es la noción de conflicto, que nos remite a la de síntoma. Entendemos el conflicto como una cuestión de intereses en pugna, y al síntoma como el resultado de la negociación de las partes, una peculiar forma de consenso. El primero en trabajar la noción de síntoma en el ámbito social fue Marx y lo hizo con relación a la plusvalía. Luego Freud conceptualiza el síntoma como un conflicto con el deseo inconsciente. ¿Cómo se expresa entonces en lo social? Se expresa en el tropiezo entre normas y leyes. El conflicto psíquico se manifiesta en el dolor de vivir, y la droga es un apaciguador efímero, provisorio, exigente y, a la larga, ineficaz. A modo de introducción, señalamos algunas motivaciones iniciales de consumo de drogas: la atenuación de un malestar físico, la búsqueda de ensoñación pasajera como forma de romper la monotonía de una existencia insatisfecha o como antidepresivo y antiinhibitorio, entre otras que seguramente podrían agregarse. En estos términos se puede entender aquello que los adictos no se cansan de decir: con la droga está todo bien. Los modelos promovidos como paradigmas del éxito social generan la banalización de la existencia, un radical vaciamiento de sentido, y la estrategia para asegurar la supervivencia impone como condición el redoblamiento de la alienación de la identidad. Y sí, con la droga está todo bien, ella, más que un problema, representa una solución, un albergue transitorio. Podríamos decir, parafraseando el título de un álbum de la banda musical Hermética, que los adictos son víctimas del vaciamiento. A la vez ellos encarnan un vacío de ilusiones, de proyectos, de palabras. En este vacío, fuente de angustia inenarrable, las drogas toman la palabra, la capturan, colonizan y esterilizan, neutralizándola. Quienes trabajamos con adictos hemos podido comprobar en innumerables oportunidades que, ante el vacío de sentido, lo que domina la escena es la descarga cinética. Como con una particular forma de afasia, el adicto gesticula su desesperación, forzando sus palabras atragantadas hasta el borde del silencio absoluto. Aquella verdad de perogrullo de la clínica que afirma que aquello que no se habla, se actúa, adquiere el dramatismo de un acto urgente, imperioso, impostergable y, muchas veces, irreversible. A la lógica infraverbal del adicto, como expresión de la incapacidad de transmitir el mensaje de su angustia, una angustia inenarrable, decíamos antes, el tóxico toma la palabra, tergiversando el sinsentido en un vertiginoso silencio poblado de actuaciones desesperadas y desesperantes. A la vez, pareciera que el cuerpo es reconocible como propio solo y a partir de las escoriaciones, heridas, tatuajes e inscripciones autoproducidas, como el acto de posesión de un buen hasta entonces ajeno. Tal vez, esto explique, en parte, la falta de reacción ante el previsible dolor que, en los frecuentes rituales autopunitivos, como el tajeado de brazos o el apagado de cigarrillos sobre el cuerpo, nuestros pacientes parecen no experimentar. Si el yo es una superficie corporal, habría que rastrear entonces las modalidades de su conformación. Los movimientos en la construcción del yo, como una de las instancias psíquicas del sujeto, responden a una dialéctica de identificaciones. Se puede entonces afirmar que uno de los módulos de la problemática de las toxicomanías está en cómo funciona este movimiento dialéctico para que alguien pueda convertirse más tarde, tal vez, en un adicto. El yo del sujeto se constituye a imagen y semejanza de un otro. Este verdadero acto de nacimiento del individuo como tal, es decir, ya fuera de la existencia fusional y por lo tanto indiferenciada que componía con la madre, no recorre una secuencia ni lineal ni universal. Desde el psicoanálisis se explica la imposibilidad de salida de esta fase fusional en la psicosis. Claudio Liebenstein, 1979-1986, señala los avatares del futuro toxicómano en el curso de este proceso, en el que estaría a medio camino entre una fase del espejo lograda y la consiguiente individuación, y una fase del espejo imposible.
Continuando con la ficción del espejo, el júbilo del descubrimiento anticipatorio de un sí mismo, propio, fue interrumpido por el estallamiento de la superficie donde se leía este festejo. La fiesta se terminó sin aviso y de forma violenta, además. Y de lo que se ve entre los restos del espejo estallado, son fragmentos de una imagen rota e inconclusa. El futuro toxicómano se moverá del reconocimiento al estallido y viceversa, intentando vanamente repatriarse a este paraíso perdido, la fiesta de la que fue expulsado. Una de las formas de esta ilusión será convertir a la sustancia en una suerte de masilla que logre reconstituir la tersura de aquella añorada y mítica superficie espejada. Continuando con la ficción del espejo, el júbilo del descubrimiento anticipatorio de un sí mismo, propio, fue interrumpido por el estallamiento de la superficie donde se leía este festejo. Una de las formas de esta ilusión será convertir a la sustancia en una suerte de masilla que logre reconstituir la tersura de aquella añorada y mítica superficie espejada. Aquí se trazan, muchas veces, los fracasos de la clínica. Si el yo ideal es una utopía, una práctica que plantee como criterio de rehabilitación la inmersión del sujeto en un yo ideal universal no puede sino reinstalar un circuito dilemático, el laberinto en el que ya está el adicto. Y más, ahora su inermidad fue reforzada por una ortopedia al servicio del simulacro. Se trata de un sujeto libre de drogas, no de deseo, ni de ideales. Porque ante una ley esencialmente perversa, en tanto promueve la incesante repetición de la renegación y aloja el acto compulsivo como un inevitable e ilusorio intento reparatorio, el desafío es una maniobra vital de preservación que abre un universo de posibilidad al ser. Tal vez entonces, más que en transgresión se pueda pensar en alternativa. Posicionar un tratamiento posible de las adicciones desde la consideración de esta alternativa es también un desafío. Un desafío, y no una garantía. Volvamos entonces a las enseñanzas de Freud de 1895, el proyecto de una psicología para neurólogos, nada casualmente denominado de esa manera, es una pista muy poco considerada, pero insoslayable. Plantea hasta ahora, y los neurólogos a quien dirige Freud este monumental texto desde hace más de 120 años han seguido andando su camino, investigando el cerebro y evidenciando lo que, según creo, suma al presente y futuro de los tratamientos de adicciones. Hoy tenemos muchos recursos para asistir mejor a nuestro consultante. Y digo consultante no ingenuamente, ya que los adictos raramente llegan por su propia voluntad, son sus familiares o la justicia quienes los traen a los distintos ámbitos de asistencia. Aquí surgen dos aspectos a remarcar. Uno, que el usuario problemático de sustancias atraviesa un proceso patológico y no es un delincuente, pero, según se piense, infringe una ley, lo que torna este tema contradictorio. Y dos, también polémicos los tratamientos en comunidades terapéuticas. Ahora bien, si lo que desde hace más de 120 años señala el Dr. Freud es también cierto, es posible que los avances en cuanto al cerebro humano no sean caprichosos y nos obliguen a repensar y no excluir alternativas con tanta facilidad. Si la clínica es un gran UPS, debemos recalcular nuestras intervenciones, contando con los recursos que en 1895 no teníamos. En el plan general, Freud establece propósitos de su proyecto. 1. Brindar una psicología de creencia natural, lo que implicaría la conciliación de dos puntos de vista, el anatomofisiológico y el psicológico. 2. Presentar procesos psíquicos predecibles y exentos de contradicciones como estados cuantitativamente comandados por sustancias materiales llamadas neuronas. Pensemos cuántas veces, por ejemplo, ante una adicción, suponíamos que lo que había en por debajo era una depresión. Entonces el psiquiatra indicaba una batería psicofarmacológica, que además incluía un ansiolítico y una subdosis de antipsicótico o convulsionante para evitar estallidos producidos por la abstención inicial, que claramente diferenció de abstinencia, un proceso neurológico. En este último siglo se encontró que nuestros cerebros producen sustancias que modifican nuestro accionar, actitud, forma de articular nuestra vida, y que esta regulación nos sigue haciendo únicos, pero que a veces las mismas son escasas o excesivas y nuestra funcionalidad se torna poco operativa. Contar con más o con menos serotonina o dopamina no es lo mismo. Sintética y esquemáticamente, la serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano, que transmite señales entre los nervios, funciona como neurotransmisor. Es considerada por algunos investigadores como la sustancia responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina podría conducir a la depresión. La dopamina es una molécula que produce nuestro cuerpo,
un neurotransmisor que se encarga de enviar las señales del sistema nervioso central, SCN. Esta sustancia es la responsable de pasar información de una neurona a la siguiente. Los efectos de la dopamina en nuestro cerebro dependen de muchos factores y de que se combine con otros neurotransmisores. Aunque en un principio se creía que esta sustancia estaba relacionada con el placer consumado real, en los últimos tiempos se ha argumentado que la dopamina está más asociada con el deseo anticipatorio y la motivación, el querer. Si bien la serotonina y la dopamina son neurotransmisores, ambas poseen características distintas. La dopamina tiene un papel excitador a nivel cerebral y la serotonina, el rol contrario, es inhibitoria. Cuanto mayor dopamina tengamos, estaremos más motivados, activos y con sensación generalizada de felicidad. Una mayor cantidad de serotonina nos ayudará a sentir menos tristeza y dolor. Por eso, contar con más o menos serotonina o dopamina, no es lo mismo. Y, dentro de lo específicamente psico, nos encontraremos no solo con un sujeto barrado, sino entre barras, legislación mediante. Quiero decir que no tener placer, además de no ser un buen plan, decididamente, o que nuestro cerebro no lo produzca, no es una buena noticia y podemos imaginar por qué, insatisfacción, búsqueda de autorregulación de ese faltante por raras vías. La droga es una de ellas, como la comida o el juego, por ejemplo. Entonces, además de la falta, tenemos como fantasma, lo que nuestro cerebro hace de nosotros, que no es poco, para que seamos como somos y hagamos las cosas como las hacemos. Ante ello, obviamente, se abrió un negocio fenomenal, el de la investigación farmacológica, y una carrera espasmódica para patentar antes en la FDA, el antidepresivo, primero el Prozac y luego una segundilla de fármacos mejorados que reducen los efectos colaterales. Este giro copernicano, gracias a la neurobiología, nos permite trabajar con mayor evidencia, eficacia y éxito. Solo depende de nuestra capacidad de aceptar este cambio de paradigma, de ser pragmáticos y operativos ante el sufrimiento de un semejante, y de soportar la herida narcisista de no saberlo todo, algo bastante humano y saludable. ¿Por qué fracasan los tratamientos tradicionales para toxicómanos? En principio, debe reconocerse que los tratamientos de asistencia para toxicómanos fracasan. De acuerdo a las tasas epidemiológicas, en 2014 en los 6 primeros meses de altas, el 60% tienen reincidencia en el abuso de sustancias. Es un número significativamente alto, que repercute en una mirada de las políticas públicas al interpretar estos valores de acuerdo a sus criterios. Por eso consideramos que para evaluar la eficacia de los tratamientos deben incluirse una serie de factores, desde nuestro juicio, medulares. En primer lugar, la experiencia nos indica que el antedicho fracaso se debe a cómo piensan y abordan las toxicomanías quienes esperan en esta área. Cabe señalar que, como premisa en nuestro quehacer, en el equipo de Toxiomanías no centramos la mirada en una sustancia inerte, que no pide ser usada, ni abusada. No diferenciamos entre sustancias legales e ilegales. Cada sujeto usuario de sustancias tiene personalísimas y variadas razones para acercarse a un tóxico, legal o ilegal, de modo que la relación que establece con dicha sustancia solo puede comprenderse desde abordajes singulares. Por lo que, al pretender generalizar dichas propuestas asistenciales, resulta que la alternativa que fue acertada por un sujeto, al masificarse se vuelve probadamente inoperante. Es lo que llamamos protocolo. La propuesta de diseños de intervención personalizada requiere personal más adecuadamente capacitado y más estudios clínicos para lograr un índice de cura superior, ya que no pensamos en esos tratamientos que se promueven como mayoritariamente crónicos, sino como un momento de toxicomanías. Una adicción no es una identidad, una forma de ser en el mundo, sino, insistimos, un momento en la vida de un individuo. Buscamos generar un sujeto libre de drogas, no de deseos, una persona que deje las sustancias con conciencia y a conciencia, y no alguien que reprima el deseo de usarlas y centre toda su vida y energía en evitar la tentación. ¿Cómo lo hacemos? Como primer paso, trabajar con la realidad. Ser exadicto no es un trabajo, ni una identidad, insistimos, es un momento en el curso de una enfermedad, muchas veces, difícilmente curable, pero no una condena ni un estigma vital. A lo largo de muchísimos años, hemos podido comprobar, una y otra vez, algunas de las dificultades con las que tropezamos, una y otra vez, en el curso de los procesos asistenciales con usuarios de sustancias y sus familias. Tan frecuentemente son, que casi se les toma como inherentes a este tipo de población, naturalizándolas, desproblematizándolas y perdiendo de vista la dimensión de obstáculo concreto y cotidiano que representan.
Hay un discurso social respecto a los consumidores que parece explicarlo todo, tips para maestros, padres, terapeutas y otros. Son bonitas presentaciones multimedia, etc. Pero, no obstante, la cantidad de usuarios se incrementa, algo no está funcionando. ¿Las adicciones son enfermedades serias? Este interrogante parece tramposo y confuso y contiene una afirmación innecesaria. Pero lo que refleja es una contradicción entre la percepción pública y privada de esta enfermedad, cuando lo es, y las prácticas, indicaciones y políticas relacionadas. Es una enfermedad cuando el consumo es problemático, nos guste o no. Hay muchas personas que usan sustancias y nunca enferman. Existe una idea paradójica que, casi como un oxímoron, circula entre las familias e incluso entre quienes tratamos a personas que abusan de sustancias, legales o ilegales. Es políticamente correcto decir que se trata de una enfermedad, insistimos cuando lo es, y ya casi nadie se anima públicamente a negarlo ni a afirmar que es un vicio. Enfermedades serias, sí, por ejemplo, cáncer o cualquier otra. Y el mito del vicio, con respecto a las toxicomanías, legales o ilegales, reinicia su circuito de lugares comunes, clichés y latiguillos. Por ejemplo, ninguna familia se sentiría furiosa, irritada y defraudada si su hijo con una enfermedad seria se viese deprimido, no quisiera trabajar, tuviera dificultades escolares, estuviera de pésimo humor o agresivo. Pero si un consumidor presenta estas conductas, la respuesta que recibe de su medio es completamente diferente: hartazgo, rabia, desconfianza en relación con el tratamiento, reproches acerca del dinero que insume, etc. Lo que subyace es nuevamente esta idea, insisto, paradójica, de que se trata de una enfermedad, pero no tan seria como un cáncer. Ningún familiar de alguien que padeciera leucemia, por ejemplo, reaccionaría con esa virulencia, sentiría culpa. Malas noticias: las toxicomanías, legales o ilegales, son enfermedades serias, graves y, a veces, mortales. La falta de conciencia acerca de esta circunstancia es tan lamentablemente evidente en patologías del consumo, que llega a constituir parte del obstáculo del proceso terapéutico. Tanto es así, que un consumidor puede ser tratado de modos que rayan el absurdo. A ningún paciente de un afectado de cáncer se le ocurriría aislarlo y dejarlo en manos de personas que han sobrevivido a la misma patología. A los consumidores problemáticos, sí. En una enfermedad seria, o que se presume que sea seria, se consulta primero al médico clínico, se hacen todos los estudios de rigor frente al relato de la sintomatología que la persona refiere, que será derivada luego, eventualmente, a un médico especialista, oncólogo, por caso. Con los usuarios de sustancias legales o ilegales, en cambio, la actitud es absolutamente distinta. Lo primero que aparece es el enojo, luego la rabia, a veces un poco de angustia y, finalmente, la búsqueda de soluciones mágicas. Pero las toxicomanías legales o ilegales son enfermedades serias. ¿Por qué no se las encara en consecuencia y se actúa con coherencia? Los mitos, los clichés, las propuestas que nunca se considerarían en el caso de una persona con leucemia, que es una enfermedad seria, reitero, son aceptadas como verdades reveladas para los supervivientes que las emiten con certezas insostenibles. No se trata de falta de profesionales, de recursos, de ámbitos adecuados o un tratamiento con protocolos validados. Se trata de falacia, la de sostener que uno de los males de nuestro tiempo no es una enfermedad seria, y si no es seria, todo vale, cualquiera diagnostica, asiste, medica, etc. Estamos ante un serio y grave problema. Para no dejar de lado la cuestión coyuntural, que en este tema es crucial, tenemos claro que el uso deliberado de ciertas palabras no solo es ingenuo, sino que está maliciosamente destinado a la confusión, a la búsqueda de adhesiones masivas de pacientes directos o indirectos y a la atribución de todos los males de esta época, porque dichas palabras parecen ser las adecuadas para evitar que los probados fracasos de políticas públicas en toxicomanías y los debates actuales sean descalificados o directamente ignorados. Los fundamentos que permiten sostener lo que ya no es sostenible, parecen apoyarse en lo que algunos llaman el bien común, función del Estado, evitar la autodestrucción de generaciones, lo que forma parte de la mitología popular, del discurso facilista, mentiroso y progresista. Una violación de la Constitución en toda regla. La realidad es que, lo que está en juego es un mix siniestro que obtura toda posibilidad de pensamiento al proponer escenarios escandalosos con provocadores entrenados y miles de espacios mediáticos que parecen ser de ámbito de legitimación. Mientras tanto, nada realmente relevante para la salud pública, el bien común, etc. Ya saben, parece ser discutible, salvo en los espacios específicos, que no suelen tener un impacto mediático que lo haga llegar a la sociedad.
Existe una cierta tendencia a pensar que los consumos problemáticos son solo aquellos que tienen que ver con sustancias ilegales. En principio, desde la clínica de las toxicomanías, creemos, siguiendo los nuevos paradigmas y clasificaciones propuestos por la OMS y las Naciones Unidas, que existen varios tipos de consumos. Un consumo es problemático cuando afecta a nuestra salud, las relaciones laborales, con nuestra familia y amigos, o cuando nos trae problemas con la ley. Pero no todo consumo es adicción. La naturalización de ciertos consumos socialmente aceptados es la puesta en escena de la suma de prejuicios, falta de información y también ciertas formas de negación de la realidad. Cuando se trata de uso de sustancias, la primera trampa es hablar de las ilegales, cuando las estadistas de las guardias hospitalarias, servicios de toxicología y compañías de seguros, por ejemplo, refieren que las que encabezan el uso y el abuso son las legales. El alcohol es la primera causa mundial de intoxicaciones, siniestros y muertes. No es una novedad. Sin embargo, la demonización de las ilegales es la fórmula más difundida. De este modo, se produce un statu quo que da por válidos argumentos de marketing basado en una moralina estigmatizante. Otro de los argumentos es que la marihuana es la puerta de entrada a todas las otras drogas. Iremos desentrañando estos latiguillos y la lógica interna que los sostiene. En nuestra experiencia profesional, pudimos comprobar que las sustancias de inicio son las que hay en cualquier casa, aquellas que, por ser legales, parecen menos dañinas. Son las que están en la cartera de mamá, en la mesa de la luz, la heladera, en el botiquín familiar y en el boca a boca de cualquier vecino conocido. Y los medicamentos legales sí pueden ser recomendados por locutores, conductores, amigos, como si fueran inocuos, porque la legalidad los hace visibles como bienes de consumo. El marketing y la publicidad de analgésicos, antidepresivos, estimulantes, vitaminas y compuestos energizantes sostiene no solo a los usuarios, sino también a las producciones de cualquier ámbito. Nadie parece sorprenderse por la automedicación que se propaga con la publicidad no tradicional, y esto es alarmante. Prima el mercado del marketing. Es frecuente escuchar que actrices adoradas por el público afirman con liviandad que toman antidepresivos y que eso les ha cambiado la vida. Si ellas han conseguido lo que buscaron por muchos años, fama, dinero, el afecto de su público, en suma, una vida para muchos envidiable, ¿por qué promueven el uso de sustancias? ¿Qué queda para sus admiradoras, las que tal vez nunca tengan éxito? ¿Y qué podemos decir de las tiendas y gimnasios, asociados a la vida saludable, que venden anabólicos, con total naturalidad, porque son legales? Es necesario tomar seriamente la automedicación promovida por personajes públicos, creíbles, cuyo discurso llega a muchos desesperanzados que abrigan la fantasía de que, mediante el uso de las pócimas mágicas, se acercarán a una felicidad que, sin duda, es tóxica y transitoria. Efímera. En este sentido, y solo como ejemplo, conviene saber que hay más de 60 presentaciones comerciales de ibuprofeno, que es legal pero no es inocuo como toda sustancia, legal o no, tiene efectos adversos y contraindicaciones. A nadie le son ajenas las recomendaciones de los amigos, compañeros de trabajo o familiares que, frente a lo que suponen un malestar, prescriben, tómate medio de esta, a mí me hace muy bien, o necesitas relajarte, toma un cuartito de la azul y dormirás como un lirón. Lo insoportable de tolerar es el malestar ajeno, pero como son sustancias legales, no hay problema. En general es más cómodo hablar de la marihuana, cocaína o, no porque sean inofensivas, sino porque está claro que, acerca de ellas, todos estamos de acuerdo. Las mismas personas que se escandalizan por los jóvenes que reúnen en la esquina a tomar cerveza fresquita y fumarse un porrito, son las que distribuyen o abusan de psicofármacos. Lo problemáticos no son las sustancias, que son inertes y no piden ser usadas, sino la variedad de circunstancias que hacen que alguien las use. Lo problemático es la relación que las personas establecemos con las sustancias, legales o ilegales. Las sustancias, sean las que sean y más allá de sus efectos, son lo menos importante de esta problemática. Lo problemáticos, valga la redundancia, son las razones por las cuales hacemos un uso problemático de las sustancias, más allá de su estatus jurídico. Y naturalizar estas situaciones es problemático. A la vez, existe el mito de asociar jóvenes y drogas, que se desmorona frente a las estadísticas que indican que las más usadas son las legales y que la franja de edad va desde 35 a 50 años. La evidencia demuestra que somos nosotros, los adultos, quienes más abusamos de las sustancias. Esto no significa en modo alguno que no haya consumo problemáticos en los jóvenes, eso es así, además la edad de inicio es cada vez más temprana, lo que implica que, como adultos, transmitimos el consumo de sustancias.
Los jóvenes no solo aprenden de lo que escuchan en sus casas, sino, fundamentalmente, lo que allí hacemos. Si ellos nos ven tomar psicofármacos diariamente, compartirlos con total naturalidad y recomendarlos, la percepción de su peligrosidad decrece. Entonces, es hora de ir revisando nuestras propias actitudes, lo queramos o no. Somos los adultos quienes transmitimos valores, los chicos, lo digan o no, lo que buscan es seguridad, estabilidad, claridad, límites y, sobre todo, adultos que ocupen su lugar y desempeñen su rol. Pensamos desde esta perspectiva constituye una política preventiva. Hacernos cargo de nuestra función de adultos es el primer paso para promover hábitos saludables. Siendo conscientes podremos prevenir e intervenir sólida y eficazmente. Los adultos debemos ser creíbles, no infalibles, ese es un primer paso. Entonces es cuando ciertos clichés cobran sentido, poder, y sus emisores se presentan como especialistas. En el medio, negocios formidables, el narcotráfico y la rehabilitación de adictos. Van juntos, son funcionales uno a otro, gracias a la confusión, la controversia de ley vigente. Es preciso entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la perspectiva punitiva y criminalizante por una perspectiva sociosanitaria. Descriminalizar a usuarios de marihuana supone varias cuestiones a tener en cuenta. Insisto, no es lo mismo descriminalizar que despenalizar y menos aún liberalizar. Solo la mala fe, la especulación y el intento de mantener ciertos chiringuitos pueden hacer equivaler estos conceptos, postergar los debates concretos y las decisiones acerca de las políticas en salud pública. No hay foro internacional en el que este tema no se esté sometiendo a discusión. Los prohibicionistas locales defienden como talibanes sus cotos de caza con esmero y golpes bajos, sin datos duros y acusando a los demás de promover el uso indiscriminado de sustancias o llevando adelante acciones judiciales, por el delito de apología del uso de drogas. La presunta ingenuidad de los latiguillos empleados para descalificar suma desaliento y fracasos. Cualquier profesional, de la salud o no, sabe que los tóxicos todos, sean legales o ilegales, no son inocuos, también lo saben los usuarios. Mientras tanto, estamos olvidando, es básico para entender el consumo de sustancias. Me refiero a la falta de oportunidades objetivas y, sobre todo, subjetivas, de amplios sectores de la población pretenciosa y omnipotentemente destinados a ser reeducados para ser personas de bien, buenos ciudadanos, de acuerdo a la moral y buenas costumbres imperantes. Creo que pensar en las inquietudes subjetivas de los involucrados, sus familias y contextos es el punto de partida para intentar desentrañar los motivos personalísimos de aquellos que usan sustancias. Trabajar con usuarios conflictivos de sustancias, sus familias y contextos es cada vez una puesta en escena más dura. Esta patología que no se resiste a no impactar socialmente y a la que se le atribuyen todos los males de este mundo no es ajena a todos los males de este mundo y, más que una redundancia, la práctica cotidiana y sostenida es prueba inconmensurable de esto. Todas las herramientas parecen estar a disposición, pero aún así no resulta suficiente, y es parte de la cuestión central de este padecimiento el entender que no se trata de nada más que de que cada nueva consulta nos enfrenta a un nuevo escenario. Se sabe un poco acerca de los motivos por los que alguien consume y bastante menos acerca de la eficacia de los procedimientos y los dispositivos adecuados, pero estos saberes no garantizan, de ninguna manera, el éxito de un tratamiento en cualquiera de sus modalidades. Ningún consumidor deja de serlo por conocer los efectos nocivos de las sustancias. Estar informado no es salvaguarda para convertir el uso en una dependencia, y a la vez en todos los usuarios de bien en toxicómanos. Es este punto justamente el desafío que se plantea una y otra vez, y encarar con la mente abierta.